Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase de la unidad TRED de esta unidad curricular Relaciones Internacionales. Como anunciamos en la clase anterior, hoy vamos a hablar de las Naciones Unidas, que es el principal, si no el más importante organismo internacional jamás creado en la historia de las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas, que fue creada en San Francisco, después finalizada la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, teniendo en cuenta los atributos o las categorías que analizamos en la clase anterior, puede ser definida claramente como un organismo internacional intergubernamental, porque conecta a los gobiernos del mundo, eso con respecto a sus miembros, está conformada por estados. Con respecto a su alcance funcional, es una organización de múltiples propósitos porque tiene a su cargo el objetivo de garantizar la paz y evitar la guerra entre las naciones, y también tiene objetivos de desarrollo económico y social, y por eso tiene organismos vinculados a esa tarea. También tiene entre sus objetivos velar por la protección de los derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y en ese sentido es una organización de múltiples propósitos. Y finalmente, con respecto al alcance geográfico, al estar integrada por todas las naciones del planeta, es una organización de alcance universal o de alcance global, y no una organización de carácter regional o bilateral. Aclarado esto, vamos a decir que finalizada la Segunda Guerra Mundial, los estados, las naciones, se pusieron como objetivo evitar la guerra y preservar la paz, evitar que suceda nuevamente una guerra de escalas mundiales como había ocurrido entre 1939 y 1935. En ese sentido, las Naciones Unidas nacen arraigadas o con un fuerte pie en el concepto de seguridad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de los miembros de las Naciones Unidas violase la paz, quebrantase la paz internacional a través de una agresión militar, a través del ataque al territorio de otro Estado, a ejércitos o a fuerzas o a bienes de otro Estado, toda la comunidad internacional deberían repeler ese ataque, ¿sí? Y castigar ese ataque a través de sanciones militares y sanciones económicas. Ese es el concepto de seguridad colectiva, digamos, ¿no? De que todos deben velar por la preservación de la paz internacional, y que si uno de los miembros de esas Naciones Unidas quebrantase la paz internacional, los demás miembros deben estar a la orden del sistema para repeler y castigar ese quebrantamiento, esa agresión a la paz internacional. Y para lograr que este concepto de seguridad colectiva tenga vigencia, tenga efectividad, se colocaron a las 5 principales potencias del planeta en aquel entonces a velar por esos intereses, ser los principales garantes de la paz internacional. Esas 5 potencias eran y son las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los Estados Unidos, de Rusia hoy, en aquel momento la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y la República Popular China. En aquel momento se había otorgado ese rol a la República China, pero durante mucho tiempo hay un conflicto en China porque hay dos países que heredaron, o de alguna manera ocuparon ese asiento. Después lo vamos a ver, pero en un primer momento ocupó la República China de Taiwán, hoy Taiwán, y hoy en día la ocupa la China, República Popular China, que es la China continental. Pero bueno, estas 5 potencias se les otorgó el rol de garantizar, de ser los principales garantes
de la seguridad internacional, que ahora vamos a ver en un momento cómo funciona esta seguridad colectiva a partir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es el principal organismo de las Naciones Unidas, pero sí el más importante en cuanto a que las resoluciones y declaraciones que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen carácter obligatorio para los estados. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de alguna manera tiene el objetivo de velar por la paz y la seguridad internacional, y que está inspirado en el concepto de seguridad colectiva y que le otorga a estas 5 potencias un rol preponderante, está conformado por 15 países, 5 de los cuales son miembros permanentes, son estas 5 potencias, que tienen derecho a veto, es decir, si alguna de estas 5 potencias se opone a alguna de las decisiones que intente tomar este Consejo de Seguridad, esa decisión no se lleva adelante. Esto se da porque el objetivo es que todas las partes, todas las potencias estén de acuerdo cuando se va a aplicar una sanción a un Estado, y evitar así que una de las potencias se retire del sistema, como ocurrió en otros momentos, que muchas veces las potencias se enojaban o no estaban de acuerdo con las decisiones de la mayoría de las potencias, y eso dejaba a esa potencia rebelde o disgustada en una situación de tomarse una revancha. Con lo cual, esto es muy importante porque logró mantener de alguna manera la permanencia de todas las potencias en el sistema, y evitó la fuga o el disgusto de alguna de ellas, como había ocurrido en el siglo XIX y XX, donde, ya sea a través de las sociedades de naciones o a través del equilibrio de poder del concierto europeo, siempre había una potencia disgustada, ¿sí?, que intentaba modificar el statu quo internacional. Decíamos que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes con derecho a veto, son estas potencias, y 10 miembros electos por el otro gran organismo y el principal organismo de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Estos 10 miembros son electos por la Asamblea General, duran en su cargo 2 años, y de alguna manera son necesarios para que el Consejo funcione. Para que el Consejo tome una decisión vinculante, obligatoria para los estados, se necesitan 9 votos de los 15 miembros, y la no oposición de ninguno de los miembros con derecho a veto. El Consejo de Seguridad funcionó de manera intermitente en la Guerra Fría porque había mucho conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sacó muchas resoluciones, pero no pudo impedir la proliferación de conflictos, que hubieron bastante en la Guerra Fría, como hubiese sido lo esperado. Solamente creó una fuerza internacional para repeler una agresión a la paz en 1950 en la Guerra de Corea, para repeler el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur, y se dio por una situación excepcional porque no estaba uno de los miembros con derecho a veto, que era la Unión Soviética, y que hubiese vetado la norma. Y cabe recalcar que durante los 20 primeros años 25 primeros años predominó el veto de la Unión Soviética, porque las Naciones Unidas se encontraban en una mayoría de países aliados a los Estados Unidos. Pero a partir de la descolonización e independencia de muchos países africanos y asiáticos, los votos en contra de los Estados Unidos se fueron ampliando, y así los Estados Unidos empezó a vetar más las decisiones del Consejo de Seguridad, que empezaban a tener mayor afinidad con las posiciones soviéticas y de la China comunista. Volviendo entonces a las características de los organismos de las Naciones Unidas, decíamos que la Asamblea General es el más importante porque integra a todos los países de las Naciones Unidas. Si bien sus decisiones no son obligatorias ni vinculantes, como sí lo son del Consejo de Seguridad, y por eso radica también la importancia del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General se da esta particularidad de que cada nación tiene un voto, y la Asamblea General funciona como un foro donde todos los países exponen sus posiciones y sus posturas, y la Asamblea General emite
resoluciones y declaraciones que, si bien no son vinculantes, tienen un gran peso y una gran legitimidad internacional y orientan la acción de las naciones, como por ejemplo podemos citar la Declaración 1514 de 1970, que instaba a todas las naciones, sobre todas las potencias, a terminar con los colonialismos en el mundo. Muy importante destacar también que ante la parálisis que se registró en el Consejo de Seguridad en la década del 60 y del 70, la Asamblea General creó una figura denominada Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, que si bien no eran fuerzas militares encargadas de castigar a un país agresor, a un país que violentaba la paz internacional y la integridad territorial de las naciones, era una fuerza que de alguna manera permitía mantener la paz y controlar que no hayan agresiones, y era solicitada por los países para evitar que un conflicto pueda escalar o pueda desmadrarse. Y muchas operaciones para el mantenimiento de la paz lograron eso, ¿no? Ser un muro de contención, una garantía para que los conflictos no continuasen desarrollándose, y se enviaron fuerzas de paz a Oriente Medio en 1956 en el Canal de Suez, en la guerra en la isla de Chipre entre Grecia y Turquía, entre otros casos destacados que se mencionan en el texto de Pearson y Rochester, que me olvidé de mencionar en el inicio de la clase, es en el cual nos estamos basando para hablar de las Naciones Unidas. Decíamos que en la Asamblea General cada Estado tiene un voto, y esto responde a la igualdad entre los Estados. Funciona con las resoluciones y declaraciones se toman por la votación de la mayoría de los Estados, pero en cuestiones importantes se requieren los 2/3. No son vinculantes estas decisiones, pero sí tienen mucha legitimidad internacional. Después, otros de los organismos que integran las Naciones Unidas son el Consejo Económico y Social, que tiene el objetivo de velar por el desarrollo económico y social de las naciones, y entre sus actividades emite recomendaciones, realiza informes, organiza conferencias y actividades de varias agencias, y logra instalar en la agenda de los estados varios temas muy importantes para el desarrollo económico y social. Otro de los organismos que tuvo mucha vigencia, hoy en día ya no tanto, fue el Consejo de Administración Fiduciaria, que tenía la función de erradicar y eliminar los imperios coloniales, y sirvió para que muchos países se independicen de sus colonias. Y finalmente tenemos la Secretaría General, que es el brazo administrativo de las Naciones Unidas, que funciona en Nueva York. Tiene un secretario general que de alguna manera es la cara de las Naciones Unidas, una persona muy respetada a nivel internacional, y tiene un cuerpo administrativo, burocrático de más de 10.000 personas. Las Naciones Unidas también está integrada por distintas agencias especializadas que trabajan temas específicos, como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, UNICEF, la FAO, agencias muy conocidas y que casi tienen su autonomía propia o su reconocimiento, su marca propia, pero que integran el sistema de Naciones Unidas, porque en cada una de esas organizaciones están presentes los estados. Pearson y Rochester, al finalizar el capítulo, hacen una evaluación de las actividades de las Naciones Unidas y dicen que si bien podemos calificar de fracaso el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacional, porque hubieron muchas guerras después de la Segunda Guerra Mundial, al menos no se produjeron guerras totales o guerras mundiales que enfrentasen a las potencias, a las grandes potencias. Se logró al menos lograr una paz entre las principales potencias, pero no se logró evitar conflictos en áreas del tercer mundo, África y Asia principalmente. Pero a medida que los conflictos el conflicto
conflicto en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética iba mermando, las Naciones Unidas se revitalizaron porque el Consejo de Seguridad, que tiene el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacional, se puso de acuerdo en los principales temas de afectación para la paz y la seguridad, y así, por ejemplo, a finales de la década del 80, el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas tuvieron un rol destacado en el retiro de tropas soviéticas de Afganistán, en el retiro de tropas cubanas y sudafricanas de Namibia y Angola, y ya sobre el final de la Guerra Fría, ya con el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1990, autorizó a las Naciones Unidas a la creación de un ejército internacional para repeler y castigar la invasión territorial de Irak a Kuwait, una fuerza internacional liderada por los Estados Unidos y que sirvió como ejemplo de cómo funcionaría un sistema de seguridad colectiva donde todas las potencias estuviesen de acuerdo y donde se castigue a cualquier agresor que intente violentar la paz internacional. También los autores destacan que durante los 5 años posteriores, al finalizar la Guerra Fría, se crearon y se organizaron más misiones de mantenimiento de la paz que durante toda la Guerra Fría, lo que muestra este efecto que tiene la cooperación entre las potencias. También destacan los autores es que uno de los problemas de las Naciones Unidas es que la carta que crea las Naciones Unidas habla de conflictos interestados, internacionales, de conflictos militares entre los estados, de quebrantamiento de la paz entre los estados, y no hace mención a conflictos internos. Y en las últimas décadas, y también en la Guerra Fría, la mayoría de los conflictos se daban por problemas internos entre distintos bandos o distintas facciones del país que dirimían sus conflictos por las armas y que muchas veces, si no la mayoría, pedían ayuda al exterior. Bueno, finalmente, y en la cuarta clase vamos a hacer una pequeña mención a una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vinculada al tema de Malvinas, como un ejercicio también para entender la influencia y las actividades de las Naciones Unidas con repercusión, en este caso, en nuestro país. Espero que les haya gustado la clase y seguimos en contacto.